Cordial saludo, mi nombre es María Estela Durán Mauri, estudiante de Derecho en la Corporación Universitaria Americana. Como ponente voy a darles a conocer el tema sobre cuáles son las emociones que influyen a las personas cometer delitos. Esta investigación se hizo en la materia de investigación 2 con la profesora Carolina Giordano, presentada también al profesor Elkin Centeno en criminología. Toda vez que esta investigación influye en esas emociones a las personas colombianas y mundial a cometer los delitos que van en contra de las normas jurídicas implantadas en cada país. El objetivo general es identificar qué emociones influyen en la persona para cometer un delito o hacer que una persona cometa delito desde la perspectiva criminológica. El objetivo es específico, conceptualizar cada una de las emociones, relacionar cada emoción con los diferentes delitos tipificados en el Código Penal colombiano, explicar el hallazgo encontrado, darle conclusiones en sentencias, haciendo diferentes conclusiones. El antecedente de esta investigación lo encontramos con el abogado penalista Felipe Caballero. Él dice que puede existir ira, premeditación, y él habla sobre el estado de ira o intenso dolor. Define esta emoción, dice: una cosa es la personalidad iracunda y otra cosa es la valoración que hacemos en el sentido penal. ¿Qué se entiende por emoción? Por emoción, la palabra emoción deriva del latín emotion, que significa movimiento, impulso. La emoción ya se caracteriza por ser alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Las emociones podemos decir que es un meteoro en el firmamento. La pasión es fuego en el horizonte del alma. Las emociones son vivencias más o menos súbitas que se producen en el tono humoral de una persona, pudiendo ser agrado o desagrado. Son fugaces e intensas y aparecen en los primeros momentos ante estímulos internos o externos, sin que se tenga pleno dominio de su aparición. Se clasifican en primaria y en secundaria. Clases de emociones. Podemos decir que las clases de emociones son explosiva, impulsiva y asertiva. Hay una emoción impulsiva, implosiva, y hay otra emoción explosiva. En la primera manifestamos abiertamente nuestro enojo, mientras que en la segunda nos mantenemos mucho tiempo calmados hasta que explotemos. Y ahí es la diferencia que entra el legislador a tipificar estas conductas según el Código Penal. Esta explosión, la ira, puede incluso terminar con un homicidio u otro comportamiento grave y desusado, razón por la cual resulta más peligrosa que la ira explosiva. La asertividad. La asertividad es un comportamiento comunicacional en el que la persona ni agrede ni somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. Se trata de una categoría de comunicación vinculada con alta autoestima y que puede aprenderse como parte de un proceso amplio. Un asertivo no tiene miedo a la hora de expresar su opinión,
saben dialogar y llegar a acuerdos, respetan los derechos de los demás y piden que respeten los suyos. El amor es un sentimiento que puede evitar el delito o producirlo, puede conducir al crimen pasional o al ocultamiento del autor de un delito, encubrimiento de pariente, como por ejemplo, o callar acerca de la comisión de un delito, factores. Estos que deben ponderarse frente a este género de infracciones. El amor es el impulso que puede llevar algunos casos al delito de bigamia, al incesto, la alteración del estado civil, el homicidio piadoso, artículo 106, a la falsa autoacusación, al falso testimonio o a la violación de correspondencia, al acto abusivo sexual, al estupro, artículo 251, a la corrupción y aún al delito político, que implica apasionamiento por un ideal político, movimiento social. Sin devoción política no hay delito político. Los celos. Los celos son la pasión más altamente criminógena por cuanto en su proceso se entrelazan con el dolor y desfocan la ira. Son una vivencia de pena, rabia, dolor en círculo convergente en el cual el celoso pasa del dolor acongojado, triste, al impulso de la ira para luego caer en postración. Los celos son manifestaciones de lo, pues en su naturaleza. Incluso los niños mayores tienen celo por los otros niños que van a nacer, por la pertenencia de la mamá, porque normalmente son las madres lo que están con los niños, sea la pertenencia de la mamá o del padre. El odio. El odio guarda relación inversa al amor y aspira en consecuencia a la destrucción de todo aquello que atenta contra la integridad de lo que se ama. Por ello puede decirse que se odia por amor a uno mismo, al descendiente, al amigo o a Dios. Va dirigido de la mano a violación de derechos fundamentales como el artículo 13, el 19, la Ley Orgánica del 95, del Código Penal, derechos humanos, el odio al racismo. Hablemos del pánico. El pánico lo encontramos en el Código Penal, en el artículo 355, el que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo, incurrirá en una multa. No solo una multa. El deseo. Podemos hablar del deseo, que lo encontramos en el artículo 214, constreñimiento a la prostitución, el que con ánimo de lucrarse o pena satisfacer el deseo a otro constriña a cualquier persona al comercio, incurra en prisión de 9 a 13 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales vigentes. Con el deseo, pues el desear a otro, el desear un niño, pues con esto entran muchas aberraciones sexuales. El dolor. El dolor es un sentimiento de pena, de congoja, angustia, aflicción del ánimo, cuidado, aflicción o sentimiento inferior grande, temor opresivo, pero ese dolor debe ser intenso, esto es vehemente, de una fuerza impetuosa, ardiente y lleno de pasión. La sentencia SP 107-24 de 2014 nos habla sobre ello. El dolor lo encontramos, el dolor intenso, en el artículo, en el Código Penal, lo encontramos tipificado en el artículo 55, que es para atenuante. La ira lo encontramos en el artículo 57. La sentencia que les hablé dice que se entiende por ira una pasión del alma que causa indignación y enojo, la acción de padecer
cualquier perturbación vehemente. El dolor intenso también lo encontramos tipificado en el artículo 57. La cólera también habla. La sevicia es cuando te excedes, está en el artículo 104, numeral 6. La provocación, el que provocare, porque el legislador habla de la persona que provoca. Nos interesa la ira que origina en el acto de provocación, comportamiento ajeno, grave, injustificado u ofensa que recibimos del otro, según el artículo 57 del Código Penal. Podemos ir concluyendo. Podemos decir que cuando existe la legítima defensa y cuando la provocación, el comportamiento, porque en nuestro Código Penal encontramos estas emociones que nos sirven es para ausencia de responsabilidad en el artículo 32 del Código Penal, o para una atenuación de la pena, que es el artículo 54, 55 y 56 y 57. Sirven para atenuar, y como la sevicia, que sirve para agravar la pena. Porque quien haya obrado en estado anímico tranquilo, sereno, no puede invocar la atenuante, el cual supone la alteración profunda del estado efectivo y que disminuye la capacidad. Podemos concluir que cada delito, cada homicidio que se comete bajo estas emociones, que pueden ser amor, la ira, el rencor, el dolor, la venganza, el amor, el miedo. Si hablamos de la Biblia, miramos cómo Dios manda un diluvio, pero por amor a un solo hombre, su familia, no mató a todos los seres humanos. El delito puede definir como hecho natural, social, desde el punto de vista sociopolítico, concepto material de delito, y desde el punto de vista jurídico, concepto formal del delito. La primera es una noción material de delito por cuanto alude a las circunstancias sociales. En segundo, en un concepto formal de delito, pues atiende únicamente a lo que la ley define como delictuoso, sin indagar por qué está definido como tal. Desde el punto jurídico, se dice que el delito es una conducta prevista como infracción en la ley penal y sometida a sanción. No toda acción es delictuosa, sino aquellas que previamente estén descritas en la ley penal, tipificada. De ahí que el primer requisito del delito sea tipicidad de la acción. El feminicidio es una realidad colombiana. Los hombres matan a sus mujeres por celos, envidias, iras, por amor propio también, por egoísmo, porque no la quieren ver mejor con otro hombre, sino con ellos. Atenúan la pena. Según el Código Penal, atenúa la mayor y menor punibilidad en el artículo 54, la circunstancia con menor punibilidad en el artículo 55, artículo 56, el que realice la conducta punible bajo influencias de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, artículo 223, circunstancias especiales de graduación, artículo 242, circunstancia de atenuación, 242b, artículo 440, circunstancia de atenuación, 443, 451, circunstancias de agravación. Las circunstancias de agravación de mayor punibilidad la encontramos en el artículo 58, la violencia intrafamiliar 229, artículos 104, 181, 183, 185, 188, 211, en los artículos 290, artículos 33 de la ley 1474 de 2011, circunstancia de agravación. Las tipos penales de que traten los artículos 246, 250 a 232. Eximen o exoneran la pena. Inimputables, artículo 33. Ausencia de responsabilidad, artículo 32, Código Penal.
Artículo 225, retractación de la pena. Artículo 452, únicamente para efectos disciplinarios cuando el fugado del presente voluntariamente. Artículo 224, eximen de responsabilidad. Los elementos atenuantes. Estado psíquico de ira, celos en el provocado atendido por pasión excusable. Estado de marginalidad, ignorancia, pobreza extrema. Reacción delictuosa del provocado. Son elementos agravantes el actuar con sevicia, actuar con ira en niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores de 60 años, valiéndose de actividad de un menor o del que padezca trastornos mentales en el caso del artículo 383 del Código Penal. Son elementos exonerantes, obrar impulsado con miedo insuperable, error invencible en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Los numerales del artículo 32, ausencia de responsabilidad siempre y cuando no exceda los límites propios, porque si excede los límites propios, ya saben